En esta noche estamos con la segunda parte del estudio acerca del catolicismo romano. En esta noche, sin más pérdida de tiempo, quiero que abran su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer un poco larga la lectura, pero necesaria. La vamos a leer y luego la vamos a ir explicando. Son 25 minutos de tiempo que vamos a tener para compartir la segunda parte de la enseñanza del catolicismo romano. El día de ayer hablamos acerca si el catolicismo es una tradición, soy católico por tradición o por convicción. El día de hoy que quiero abordar a la luz de la palabra de Dios es el tema siguiente: ¿pueden mis obras salvarme? El catolicismo romano enseña, hermano, que las obras son un aporte que nosotros hacemos para ganar nuestra salvación. A la luz de la palabra de Dios vamos a analizar esta historia de Hechos capítulo 10 para ver de qué manera, si yo fuese católico, si yo leo Hechos capítulo 10, cómo debo interpretarlo o qué me dice y qué estoy haciendo mal. No sea que, como hablábamos ayer, estemos invalidando la palabra de Dios por medio de mandamientos humanos. Dice así la palabra de Dios: honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando a su Santo Espíritu. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hubo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a Dios, estando los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. El otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero,
pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjese bien. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Y acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y como dirían nuestros amigos católicos, hermanos, vamos a comenzar entonces con el estudio. ¿Pueden mis obras salvarme? Ya leíamos el libro de Hechos capítulo 10. Es necesario leer todo Hechos capítulo 10, ¿verdad? Para poder comprender lo siguiente. Recuerde, ¿pueden mis buenas obras salvarme? La Iglesia Católica Romana enseña, mi estimado hermano, que las obras son necesarias para la salvación del hombre. Es más, muchos aplican, ¿verdad?, fuera de su contexto, Mateo capítulo 25, cuando habla, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me viste de beber, estuve desnudo y me cubristeis, que eso está fuera de su interpretación, porque eso se aplica, hermano, para el tiempo de la tribulación y para el tiempo de los 144,000 sellados que van a predicar por todo el mundo. Y cuando la Biblia habla, hermano, de visitar a los presos, no es que sea malo ir y predicarle a los presos, pero realmente el contexto bíblico, cuando la Biblia no habla de visitar a los presos, a los enfermos, hablaba de los que estaban presos a causa por andar predicando el evangelio. En otras palabras, si mi hermano Marvin o el hermano Malcolm caían presos por predicar la palabra de Dios, el Señor nos amonestaba a través de los apóstoles a ir a visitar a esos presos, no porque cometieron un delito, sino por causa de la predicación de la palabra de Dios. ¿Pueden mis buenas obras salvarme? Esa es la pregunta que debemos de tener en mente en esta noche. Ya leímos la historia en Hechos capítulo número 10, ¿verdad? Un hombre bueno, con buenas obras, pero aún así necesitado de salvación. Este hombre se llamaba Cornelio. Este hombre, hermano, lo primero que quiero que veamos son las características de este hombre. Este hombre, hermano, antes de ser convertido, tenía un mejor testimonio que cualquiera de nosotros. Solo lea conmigo los primeros 2 versículos de la palabra de Dios. Había en Cesarea, hermano, era una región de Filipo, un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada La Italiana. Quiero explicarle para que ya no tengamos más adelante problemas con lo que es un centurión. Un centurión era un oficial del ejército romano que contaba con mando táctico y administrativo. Eran puestos por sus cualidades, eran probados, tenían un entrenamiento bárbaro y eran considerados las columnas vertebrales del ejército romano. Cuando hablamos de un centurión romano, estamos hablando de un hombre que tenía autoridad sobre 100 soldados romanos. Eran personas con autoridad. ¿Se acuerda usted cuando Jesús hablaba con el centurión romano? Le dice, pues yo también soy hombre de autoridad, y le digo a este va y va, y le digo a este viene y viene. Señor, solo di tu palabra y el siervo sanará. Reconociendo que Jesús tenía más autoridad que él, y que la autoridad de Dios era más que cualquier autoridad humana. Bueno, pero ese es otro asunto. Lo que quiero explicar, hermanos, en esta noche es, mire las características de este hombre, versículo 16. Un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa temía a Dios, toda su casa seguía a Dios, toda su casa había seguido el ejemplo de este hombre llamado Cornelio. Dice que este hombre hacía muchas limosnas. Este hombre era muy dadivoso, este hombre era muy bueno, este hombre tenía a su favor, tenía de su lado el testimonio de la palabra de Dios, de obras grandes y maravillosas y buenas. Pero la pregunta de esta noche es, ¿podían las obras de Cornelio salvarle? ¿Podrían acaso las obras de Cornelio, verdad, quitarle tributo a la obra maravillosa de Cristo Jesús? ¿Y podría Cornelio salvarse solo por sus obras? Pues veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que este hombre hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermano, honestamente muchas veces nosotros estamos muy quedados en la oración. Muchas veces nosotros hasta nos desanimamos de la oración. Pero no soy yo, no es usted, no es cualquier persona. La Biblia misma está testificando de su propia inspiración. La voz que sale de la Biblia, hermano, el testimonio que sale de la Biblia es que este hombre oraba a Dios siempre. Repasemos nuevamente. Un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, con toda su casa, hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Lo primero que vemos, hermano, acá son las características de este hombre. Pero repito, ¿acaso este hombre no es el ejemplo mismo de las buenas obras en persona? Pero si este hombre moría aún teniendo esas buenas obras, se perdería su alma, ya que los esfuerzos humanos no nos pueden salvar. Él no era salvo, él no conocía de Cristo, él era un ignorante de muchas cosas, él no tenía a Cristo ni al Espíritu Santo, no había sido convertido, era un hombre piadoso, pero no un hombre convertido. Y el relato que vamos a leer más adelante, ya leímos todo el capítulo, ahora vamos a dar lo que anteriormente hemos mencionado. Leamos el versículo 4 hasta el versículo 6. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, él tuvo una visión, y en la visión el Señor se le aparece y le dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Para memoria delante de Dios significa que Dios recordaba todo lo que Cornelio hacía. Y más adelante, perdón, hermano, estamos teniendo un poquito de problemas con la transmisión. Entonces dijimos, hermano, de que si notamos el versículo 4 al 6, vamos a leerlo. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice la palabra de Dios, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Me pregunto yo, entonces, como católico, ¿acaso no es suficiente ser un hombre piadoso? ¿Acaso no es suficiente ser temeroso de Dios? ¿Acaso no es suficiente que toda mi casa sirva al Señor y sea piadoso? ¿Acaso no es suficiente todas las muchas limosnas que puedo dar al pueblo? ¿Acaso no es suficiente orar a Dios siempre? Pues en la palabra de Dios encontramos las
obras de Cornelio eran buenas, pero él no conocía al Salvador. Por tanto, con todo y las buenas obras que Cornelio pudiese tener, si moría su alma se perdería. Por eso, hermano, en esta noche debemos entender, a la luz de la palabra de Dios, las buenas obras para la salvación de nuestras almas. Ya miramos las características. Y ahora viene y dice, es necesario enviarle a Pedro que te diga lo que es necesario hacer. Repito, uno podría pensar que un hombre tan bueno, testimonio de Dios, no tiene necesidad de hacer nada. Pero nuevamente decimos, las obras humanas no son suficientes para la salvación del hombre. En el 25, hermanos, encontramos del capítulo 10, que luego, si usted leyó el pasaje conmigo, se da cuenta que para que una visión, tanto la visión le llegó a Cornelio como la visión le llegó a Pedro. Y a Pedro le dijo que lo llegarían a buscar, etcétera, etcétera. Y tal como se le había sido revelado a Cornelio que hiciera, y tal como le fue revelado a Pedro que iba a suceder, como con todas las señales, con todas las maneras que Dios dijo que sucedería, así de esa manera sucedió. Y en el versículo 25 es interesante porque ahora Pedro entra con Cornelio. Sí, con ese hombre tan bueno, con ese hombre tan piadoso, con ese hombre de tremenda obra. Y mire lo interesante que sucede cuando Pedro y Cornelio se encuentran. Miren el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies. Oiga, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y ¿se fija cuál era el problema de Cornelio? Era un hombre muy bueno, con muy buenas intenciones, pero que no conocía la verdad, puesto que su religión, sus costumbres le enseñaban a él que era correcto adorar a un hombre. Pero mire lo que enseña Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, dice la palabra del Señor. Vean que aunque este hombre era por su religión, por sus costumbres, y aunque sus intenciones no eran malas, pero tampoco eran correctas, Pedro no permitió que se le arrodillara, porque él sabía que era solamente como cualquiera de nosotros. Nuevamente, yo como católico tengo que leer este pasaje de la palabra de Dios y ponerme a pensar, si Pedro es el primer papa, según la iglesia, no permitió que este hombre tan bueno, no era un vicioso, era un hombre bueno, se le arrodillase, no permitió esto. ¿Por qué los papas romanos son venerados? Se le arrodillan y algunos hasta los beatifican, los vuelven, le atribuyen milagros después de muerto, como el caso del Papa Juan Pablo II, que fue beatificado, y tienen una imagen al cual ya le pueden orar para que supuestamente San Juan Pablo II les pueda hacer un milagro. Ahora nos damos a entender, hermano, que no es lo mismo ser un religioso a ser un cristiano. No son lo mismo las obras que yo puedo hacer como religioso a las obras que puedo hacer como cristiano. Que no dudamos que todo lo que un católico puede hacer con buen corazón, con buenas intenciones, con intenciones sinceras, pero que realmente están fuera de lo que la palabra de Dios enseña. Si yo como de la palabra de Dios me debo de llamarme la atención y pensar. Si Pedro supuestamente es el primer papa y no permite adoración, ¿por qué lo decía? Y los grandes, los famosos, los poderosos, hasta le quieren besar la mano. Luego, hermano, Cornelio, después que conoce a Pedro y Cornelio reúne a un buen grupo de personas, en el versículo 33 encontramos algo positivo. Mire lo que dice.
Así que luego envié por ti, le dice Cornelio a Pedro, le contó la visión, le contó lo que pasó y le dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oiga bien, un hombre inconverso, un hombre no cristiano, un hombre no convertido, Cornelio tenía una buena disposición para escuchar al mensajero de Dios. Repito, Cornelio tenía una buena disposición para escuchar el mensajero de Dios. Si tan solo los amigos católicos tuvieran la buena disposición de escuchar el mensaje de Dios, y aún usted como cristiano, usted que tiene su iglesia, usted que es miembro de una iglesia, cualquier iglesia que sea, si tan solo usted tuviera la buena disposición de escuchar el mensaje que el profeta, que el mensajero, que el ángel de la iglesia lleva hacia su vida, escúcheme bien, la palabra ángel significa mensajero, nuestras vidas pudiesen ser transformadas grandemente por Dios. Le dice, bien has hecho en venir, estamos atentos, dinos lo que tienes que decirnos. Cornelio tenía hambre, tenía sed de escuchar lo que Dios tenía que decir a través del siervo que Dios mismo le había enviado. Miremos el versículo 34 hasta Pedro. La salvación es para todo aquel que crea. ¿Cuán equivocados están los calvinistas que creen que la salvación es solo para cierto grupo de personas? Porque mire lo que dice el versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Quién es Señor de todos? Jesucristo es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. ¿Cuándo comenzó el evangelio? Mire lo que dice. Desde Galilea, dice, después del bautismo que predicó Juan. Lo que Pedro mismo está diciendo, que el evangelio comienza desde que Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con su poder a Jesús Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Igual que dice Juan capítulo 5 versículo 22, que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo, para que todos honran al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En la Biblia no encontramos que se mande a adorar y a honrar a nadie que no sea Dios y a su Hijo Jesucristo. Versículo 44. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Escúcheme, ¿qué está predicando Pedro? Sí, así como usted lo escucha, a un hombre bueno, a un hombre temeroso de Dios con toda su casa, a un hombre generoso, a un hombre que oraba todos los días, a un hombre que sus obras eran buenas. A él le está predicando que necesita de Cristo para perdón de pecados. Encuentro muchas personas en el mundo, aunque usted no lo crea, que se piensan buenos, que se creen buenos, hermanos. Todos somos pecadores, y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cornelio necesitaba saber que su obra, sus oraciones, su limosna y su oración eran insuficientes para alcanzar la salvación,
puesto que la salvación del hombre solo puede ser alcanzada a través del sacrificio perfecto y santo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que cuando estaba en la cruz dijo: consumado es, palabras que en el griego dicen tetelestai. Tetelestai significa la deuda ha sido pagada. Mi hermano, nuestras obras son insuficientes para alcanzar la salvación. La única obra suficiente para que el hombre pueda presentarse justificado ante el Dios Padre es la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos llegado a una conclusión: nuestras obras son insuficientes para alcanzar la salvación. Y mire qué sucedió inmediatamente que Pedro les predicó a esa gente. Mira qué fue lo que sucedió. Número 1, versículo 44. Mientras aún hablaban Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué maravilloso cuando un hombre de Dios se para, hermano, y predica un mensaje que viene desde el mismo corazón de Dios, inspirada desde el alma espiritual de la Biblia. El día domingo escuchamos un excelente mensaje, escuchamos una excelente predicación, un llamado universal al arrepentimiento, dado por un pastor llamado Eder Martínez. Mi estimado hermano, un mensaje en el cual, si usted no fue contristado por el poder de la predicación, por el poder del Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle que su relación con Dios no está bien. Es un insensible, es alguien que no tiene sensibilidad al oír la palabra de Dios. Mi hermano, muchas veces hemos estado en la iglesia, muchas veces hemos estado en Montesión, y muchas veces que se me ha permitido predicar en mi segunda iglesia, la Iglesia Bautista Tierra Prometida, muchas veces está el grado del poder del Espíritu Santo de Dios cuando la predicación es dada, que este servidor se ha quedado sin palabra. El Espíritu Santo, hermano, me lleva cautiva a una adoración y a doblar mis rodillas y a llorar a Dios. No puedo decir otra palabra hasta el punto que he llamado que otro predicador llegue y haga el llamamiento, porque yo no aguanto. Evidencia de que soy salvo es que el Espíritu Santo de Dios se muestra en mi vida. Mi amigo católico, no son tus obras, es la persona de Jesucristo en tu vida viviendo a través del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tus obras son insuficientes para salvarte. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 44. Mientras él aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora escúcheme, luego de haber creído, ese es el requisito para ser bautizado. Por eso, mi amigo católico, entienden este relato. Las personas, después de haber creído y convertido al Señor Jesucristo, Cornelio, no por su obra, sino después de haber puesto su confianza y el Espíritu Santo viniendo a su vida, después de haber creído en Jesucristo como el Hijo bendito de Dios, después de reconocer que no está bueno arrodillarse ante cualquier hombre y que ante el único que necesitaba adorar y glorificar era el nombre de Dios, después de eso, Dios lo manda a bautizarse. Porque sí, mi estimado hermano, el único requisito para el bautismo es creer. Desgraciadamente hay muchas iglesias bautistas y muchas atrevidas que se llaman fundamentalistas, fundamentales, que no bautizan a las personas inmediatamente que creen. Tienen que pasar doctrina y, hermano, están cayendo en ritualismo, están cayendo en cosas que la palabra de Dios no enseña. El único requisito para ser bautizado, hermano, es creer.
Y esta gente creyó e inmediatamente fue bautizada. Si no cree, hermano, si no cree, lea conmigo por favor el libro de los Hechos, capítulo 8. A mí me bautizaron cuando era chiquito, pastor. Pues mi iglesia no está enseñando la verdad. Porque a todos estos no los bautizaron de chiquitos. A todos estos los bautizaron después que hubiesen creído. Yo me tengo que preguntar como católico, ¿por qué? Si estos fueron bautizados después que creyeron y recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué entonces tengo que bautizar o tienen que bautizar a un niño? ¿Por qué? Porque no es la verdadera iglesia de Dios. Los católicos se jactan de decir que son la iglesia que viene desde Cristo, pero lo menos que se parecen es a la iglesia primitiva que predicaba y enseñaba la palabra del Señor. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38. Usted conoce la historia. Felipe evangelizando al etíope eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Note que la salvación viene por predicar el evangelio. Hermano, hoy en día no se está predicando el evangelio. Hoy en día en los púlpitos, hermanos, se han vuelto, hermano, escúcheme bien, una especie, hermano, de show, una especie de chiste, una especie de cosas, hermano, que lo menos que se hace es predicar el evangelio. La gente sale igual que como entró, no, hermano, y en otras palabras, muchos predicadores muertos que realmente no predican el evangelio de Dios. Deberíamos de preocuparnos cuando en nuestras iglesias, nuestros bautisterios, ya se están secando y no tenemos candidatos para bautismo. Y es más, la gente no se está convirtiendo. Porque una evidencia que estamos predicando el evangelio es que hay gente convertida y lista para bautizarse. Mire, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice: aquí hay agua. No dice aquí hay una pila, no dice en el mar, no dice en el río, dice aquí hay agua. Donde haya agua y donde se pueda hacer el testimonio, donde se pueda cubrir completamente el cuerpo de una persona debajo del agua, y ese sea el testimonio de un bautismo, ahí hay un bautismo de un creyente. No es por aspersión, es por inmersión. Y mire lo que dice. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Nuevamente dos cosas: se bautizan a personas adultas, se bautizan a personas que creen. Y no hay tiempo, hermano, para el bautismo. Si la persona cree e inmediatamente quiere bautizarse, es nuestro deber como cristianos bautizarle. Nuevamente, yo como católico me debería de preguntar: ¿es así mi iglesia? Porque a mí me han enseñado diferente. Me han enseñado a doblar mis rodillas ante imágenes, pero Pedro lo prohibió contundentemente a Cornelio. Veo personas arrodillarse ante el Papa, bautizando a los niños. No me hablan del Espíritu Santo. Entonces, o no leen la Biblia o no me están enseñando la verdad. Si las obras de este hombre llamado Cornelio no le pudieron salvar, aun dando testimonio la Biblia misma, que éstas llegaban hasta la presencia de Dios, entonces debo de estar claro que la salvación es solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Definitivamente mis buenas obras no me pueden salvar. Soy el pastor José Martínez. Síganos a través de este grupo de Facebook y a través del canal de YouTube, Iglesia Bautista Fundamental Montesión, Tisma Masaya, de la República de Nicaragua. Dios les bendiga.